Mis hermanos, continuamos con el estudio por la fe. Pareciera que el escritor de Hebreos, el autor de Hebreos, conocía perfectamente a Moisés. A lo largo de los videos que has visto, has descubierto una serie de actividades, principios y acciones que hizo Moisés. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en el capítulo 11, versículo 28, en donde vemos algo importante para nuestras vidas que actualmente pues tiene una relevancia fundamental en nuestro cristianismo. Vamos a leer a ver qué dice. Y esto es lo que dice: por la fe celebró la Pascua y el reconocimiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Para poder entender esta escritura necesitamos entender el contexto de lo que sucedía. El contexto es que en Hebreos 11, si tú lees todo el capítulo 11, encontrarás que habla acerca de la Pascua del Señor. Esta era una tradición judía que se hacía año con año, en específico los meses de Nisa, que es alrededor de marzo y abril. Esta tradición para los judíos era muy importante porque recordemos que Moisés liberó al pueblo israelita de la opresión de los egipcios. Recordarás que incluso hay películas que hablan sobre esto, que llevaba plagas, llevaba un báculo que se convertía en serpiente. Y en esta ocasión Dios llevó la muerte a los primogénitos de los egipcios. Pero también en medio de este mensaje que podrá parecer muy escandaloso, también les llevó una opción para poderse salvar. Y es aquí donde entra la Pascua. Pero para poder entender de qué estamos hablando, debemos entender qué significa la Pascua. Si traducimos Pascua en el lenguaje hebreo original, significa pasar por alto perdonando a alguien. Es decir, que la palabra Pascua por sí misma significa salvación. Es obvio que la palabra tiene que ver con el relato de Éxodo, versículo 11 que te mencionaba, donde Moisés instruía a los ancianos de Israel acerca de matar a un cordero en medio de la Pascua. Este sacrificio tenía una función que veremos más adelante. Ellos tenían que poner algo de la sangre de este cordero en la parte superior de los marcos de cada puerta de cada israelita, según Éxodo 12, versículo 23. Dice, fíjate bien lo que dice: cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, dice Moisés esto, Él verá la sangre en la parte superior, en los costados del marco de la puerta, y pasará por alto esta puerta, y no permitirá que el destructor entre en sus casas para matarlos. Es decir, que esta sangre de este cordero representaba una salvación para el pueblo. Pero la instrucción no terminaba ahí, mis hermanos. La carne de este cordero tenía que ser consumida. Esta carne tenía que ser consumida con un pan sin levadura y hierbas amargas. Todo esto se tenía que consumir en la misma noche. Y tú te estarás preguntando, bueno, yo soy un discípulo de Jesús, tú eres un discípulo de Jesús, y seguimos lo que la Biblia dice. Es decir, que tenemos que echarnos una barbacoa año con año, con hierbas amargas y pan sin levadura. No propiamente. Espera, te voy a decir lo que pasa. Pero también, ¿sabes? Si quedaban restos de esta carne, según Éxodo 12, versículo 10, tenían que quemar la carne. Es decir, que no tenía que quedar absolutamente nada en aquel tiempo. Como algunas veces mi mamá me decía, aquí nada se desperdicia. Así era Dios. Nada se tenía que desperdiciar de esa carne, de ese cordero. Este festival, mis hermanos, se debía hacer eternamente, según Éxodo 12, versículo 14. Y sabes, algo importante que debemos de mencionar es la fe, tanto de Moisés como del pueblo israelita. Nada le aseguraba a Moisés que estos hombres le iban a hacer caso. Estoy seguro que algunos de ellos lo tiraron de loco o simplemente no hicieron la instrucción, no lo sabemos. Pero sí sabemos que los israelitas que obedecieron y tuvieron fe en esta sangre,
fueron salvados. El destructor no acudió a sus domicilios. El destructor no mató a sus primogénitos. Y sabes, la obediencia a Dios provocó que fueran salvos, que se salvaran aquella noche. Esta es una gran lección para todos nosotros el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo obedientes al Dios vivo? ¿Cuántos de nosotros obedecemos nuestras propias convicciones? Recordemos, mis hermanos, que la muerte espiritual está a la orden del día. Solo basta con que pequemos. Debemos de ser obedientes como este pueblo fue obediente. Recuerda esto, Dios salvó a los primogénitos de Israel porque ellos creyeron en Dios. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo el día de hoy, en pleno 2020? Bueno, esta Pascua era una prefigura, era un preevento de lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Recordemos a nuestro Maestro Jesús que dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Este Cordero sin mancha y sin defecto que derramó su sangre y que hoy día comemos su carne a través de la Santa Cena del Señor. Es por eso que la Santa Cena hoy día se debe de llevar a cabo con mucha devoción y con mucho respeto. El Cordero y la sangre esparcida en el Nuevo Testamento hoy nos traen a toda la humanidad, no solo a un pueblo, sino a todo el que decida seguir a Jesús, la salvación de esta condenación eterna. Y es aquí donde debemos de recordar 1 de Timoteo 2, versículo 6. Dice, Jesús se dio a sí mismo como rescate por todos los hombres. El relato de Números nos señala que en aquella ocasión de Éxodo, en aquella muerte, se salvaron más de 600,000 hombres, según Números 1, versículo 45. Y en esta generación, toda una humanidad se ha salvado por el sacrificio de Jesús. Hermanos, debemos de tener una gratitud inmensa por el sacrificio de Cristo. Hoy debemos de recordar la Santa Cena. Hoy debemos de recordar que es a través de la sangre y el cuerpo de Jesús en quien tenemos salvación. Y hoy, mis hermanos, este video tiene como propósito recordar la fe de Moisés y del pueblo israelita. Pero esa fe estaba puesta en que la sangre de aquel cordero les iba a traer salvación. Y hoy mismo, mis hermanos, debemos de tener esta misma fe, en que la sangre de ese cordero y su carne nos traerán salvación de la condenación eterna. Hermanos, eso es lo que les quería compartir. Sigamos pendientes a estos videos.